Buenos días, hermanos. Qué bueno es estar juntos nuevamente a través de nuestra señal de nuestro canal YouTube. El Señor ha sido fiel durante 11 meses. Hoy es nuestro primer servicio del último mes del año del 2020. Y la verdad es un privilegio y merecido de estar delante de ustedes para compartir su palabra. Todos sabemos que para nosotros el día domingo es nuestro día principal, porque es el día donde el Señor prepara un banquete, delicias pone en su mesa para poder disfrutar. El Señor puso una palabra en mi corazón, es una palabra muy conocida, ya muchas veces se ha compartido, pero hoy me dijo que hable esto nuevamente, ¿no? Se trata del problema de la jactancia. Esta es una porción que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 9. Hay 2 versículos que hablan de esta porción. Y creo que es bueno recordarla, porque vamos a compartir sobre este punto, que creo que es motivo de que en estos últimos tiempos hay una serie de cosas que se presentan, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Vamos a leer la palabra para después centrarnos en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para explicarle. Dice la palabra en Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, como podemos ver acá hay 3 puntos, donde creo que es un común denominador en los hombres de todos los tiempos, y ahora más que nunca en estos tiempos finales donde hay una serie de situaciones que está en el corazón del hombre y el hombre pone de manifiesto estas cosas en su máxima expresión. Entonces, se trata de hablar de la jactancia. La jactancia es la acción de hacer alarde o reconocer públicamente de una manera desmedida las cualidades, habilidad o logros alcanzados por una persona. La jactancia es una actitud pecaminosa, ya que aquellos que la practican muestran una actitud arrogante, de falta de humildad. Piensan que por su propio esfuerzo y medios han logrado todo lo que tienen en su vida y por ello piensan que no necesitan a Dios en sus vidas, ¿no? Entonces, Dios en verdad no le agrada esto, porque la arrogancia, la soberbia, la jactancia, todas esas cosas, si bien es cierto, son lo mismo. Entonces Dios nos advierte en estos últimos tiempos de que nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Y en la medida que tú comienzas a conocer a Dios, tú te vas a dar cuenta de tu condición finita, de ser tan pequeñito delante de Dios, y eso va a hacer que tú puedas considerar que no tiene ningún sentido jactarse por nada lo que hoy puedes tener o has obtenido y piensas que todo eso es obra de tu esfuerzo, de tu sacrificio y algo por el estilo. Entonces, en el libro de Santiago hay una porción que habla en el capítulo 4 o 6, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, vamos a empezar ya a entrarnos para desarrollar estos puntos. ¿Por qué cosas se alaba usted? Es una pregunta. Alabarse por algo significa jactarse de eso que nosotros nos queremos jactar. ¿De qué se jacta usted? En primer lugar, dice la porción, se nos dice que el hombre no debe jactarse en su sabiduría. Muchas personas hoy en día se creen superiores a los demás por la inteligencia o sabiduría que creen haber adquirido. Vivimos en un mundo lleno de personas que se glorían en su sabiduría. Colocan una larga cadena de títulos detrás de sus nombres. Desean que las personas se impresionen con sus logros académicos y con los inteligentes que son. Esta palabra es muy oportuna en estos días. ¿Por qué? Porque estamos viendo en los noticieros, es muy recurrente que hay una serie de discrepancias políticas, de conceptos de economía, de todo lo que se puede ver, donde hay hombres que se quieren distinguir y en la forma que se quieren distinguir están menospreciando a los otros hombres.
Y ni qué decir, estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy día hay una disputa, todavía no se sabe quién es el presidente que va a gobernar Estados Unidos, pero los dimes y diretes de todo tipo son ataques prácticamente llenos de soberbia, descalificándose unos a otros, ¿no? Entonces, esto es menester de ahora y Dios nos advierte, ¿no?, que nosotros no vayamos a caer en esto, porque esto es muy peligroso, porque esto es un pecado. Dios dice en su palabra que resiste a los soberbios, ¿no? En segundo lugar, dice, otros se jactan por su valentía. En el hebreo original, la palabra que se traduce como valentía también puede ser traducida al español como poder. Muchas personas han llegado a adquirir poder en nuestra sociedad, ya sea en sus cargos como funcionarios públicos, a adquirir poder en nuestra sociedad, ya sea también en la iglesia, ¿no? Y algunos pueden llegarse a engrandecer, tanto que se consideran superiores a los demás y se alaban a sí mismos como grandes, ¿no? Entonces, la consecuencia del primer punto que estamos viendo de la sabiduría puede llegar al siguiente punto, que está en segundo lugar, que viene a ser la valentía, ¿no? Y todos sabemos ahora que valentía es sinónimo de poder. Entonces, hay una combinación, ¿no? En estos tres puntos, si el Señor está permitiendo que toquemos hoy, es porque los tres puntos están unidos, ¿no? Y también tenemos que considerar que el mundo está lleno de personas que se glorían en su fuerza. Hoy los deportistas profesionales están constantemente jactándose de su fortaleza física, de sus habilidades. En los tiempos que se escribió la Biblia en los primeros años del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, la primera iglesia, todos sabemos que los romanos dominaban esos tiempos, sometían a Israel, y prácticamente todo Asia Menor y todo eso. Y ustedes saben, hoy día inclusive hay un lugar muy visitado por todo el mundo que se llama el Coliseo Romano. Pero los que hemos andado un poquito más, hemos visto que este tipo de coliseos también tienen réplicas en todos los lugares donde los romanos han tenido dominio. ¿Y qué era en sí estos? Eran santuarios donde se veía la fortaleza física, la valentía de hombres que disputaban con animales, peleaban con leones, con tigres, y a veces entre mismos hombres. O sea, todos hemos visto las películas de Ben-Hur y no, otra cosa más, donde prácticamente disputaban para medir la valentía, y eran sitios donde se apostaban pues prácticamente cantidades de dinero grandes, porque esto, ¿qué cosa?, le agradaba al pueblo. Y el gobernante sabía que eso le agradaba y eso era un espectáculo. Eso lo que vemos ahora, se ha visto antes, hoy día se ve en los estadios de fútbol. Europa prácticamente es un país que prácticamente está lleno de estadios de fútbol que son como templos, santuarios. Hay gente en Europa que compra sus abonos para todo el año. Bueno, hoy no se puede hacer nada por lo que estamos viviendo en los tiempos de COVID, no se puede. Y ojo, es como que Dios dijo ya, paremos esto, porque Dios tiene misericordia. Dios quiere que esta manifestación de la fortaleza física, de la valentía de los hombres que tienen poder, creo que está menguando grandemente. Y esos coliseos que hoy día son estadios gigantes, pero no solamente en Europa, sino en Estados Unidos también. Los templos, los estadios de fútbol, de básquet, bueno, una serie de cosas. Entonces son lugares que prácticamente se habían convertido en templos de adoración a la valentía, a la fortaleza y al poder de los hombres, ¿no? Entonces eso estoy trayendo a la memoria que estas cosas es lo que dice esta porción de la palabra. En tercer lugar, finalmente el Señor dice que no hay que jactarse en las riquezas. Muchas personas se jactan por la riqueza que tienen. La gente de negocios se jacta de la fuerza de su liderazgo y su capacidad empresarial. Y el mundo está lleno de personas que se glorían en sus riquezas. Quieren que todos sepan que son ricos. Exhiben su riqueza en sus cuerpos con ropas y joyas caras. Se pasean en sus riquezas en la forma de un automóvil de lujo, jets, yates.
todo lo que pueda ser expresivo de una manifestación de opulencia. No vive en casa que dice riqueza por todo lo que se ve y tú pasas y prácticamente son manifestaciones de jactancia, ¿no? Se jactan por todo lo que tienen. Y no es que, amados hermanos o amigos que nos están viendo, nosotros los cristianos tenemos algo contra esas cosas. Porque Dios, los grandes hombres de la Biblia han sido hombres muy ricos, han tenido mucho dinero. Nuestro padre Abraham fue uno de los hombres más ricos. El libro de Job habla de Job, que era un hombre que tenía en esos tiempos en Oriente destacada por todo. Pero dice Dios de Job que era un hombre temeroso de Dios, justo y varón perfecto, ¿no? Ni quiere decir de Salomón. Ya vamos a hablar más adelante de Salomón. Entonces, lo que quiero expresar con esto es que hoy en estos tiempos, tenemos prácticamente los movimientos bursátiles que se juegan en todo el mundo y están prácticamente en tiempo real jugándose prácticamente a la especulación de la bolsa de valores para subir los títulos, las acciones de los conglomerados, las empresas. Y estos grandes millonarios, hoy día, lo que no sucede antes, ¿no? Esa gente hoy día tiene un récord. Todos los periódicos en la sección de economía hacen el concurso de qué hombre es el más rico en la tierra. Y eso lo publican todos los días. Todas las revistas especializadas en economía, ni los periódicos. Acá nosotros tenemos un periódico de economía que todos los días, pues yo compro ese periódico para leer, para estar informado, pero veo que esto es como una especie de competencia. Ahora, ¿con qué propósito estará ese libro? Esas noticias, esa forma de jactarse. Porque el hombre, prácticamente en su corazón, dice, el hombre que no tiene a Dios es un hombre que está vacío. Entonces, él trata de llenarse con todas estas cosas que acabamos de describir, porque quiere cubrir su expectativa, quiere llenarse, ¿no? Y eso, nosotros sabemos, los que conocemos la palabra de Dios, que eso nunca va a ocurrir si es que Dios no entra a su vida, no entra a sus corazones. Ellos van a ser insaciables, como dice el Proverbio 30. El hombre que desea llenar su corazón con dinero, con riquezas, su corazón prácticamente está vacío y toda la vida van a querer tener más y más, hasta que al fin termina nunca logrando lo que él deseaba y termina prácticamente en la desgracia. Y eso lo vemos porque eso pasa. Entonces, así somos los seres humanos caídos. Nos gloriamos en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza y nuestras riquezas, ¿no? Entonces, por eso que el profeta Jeremías exhorta a los hombres en esta porción que estamos compartiendo a no ser jactanciosos. Entonces, hay una porción que está en el libro de Romanos que quería leer para poder prácticamente entender un poquito más, porque dice Romanos 1:19, dice la palabra, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Entonces, acá podemos ver una porción que nos dice, porque estamos hablando sobre una porción bíblica que dice que el conocer a Dios es el que verdaderamente te va a producir alabanza. Tú puedas sentirte satisfecho si que tú conoces a Dios. En el versículo 22 del mismo Romano de este capítulo dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. O sea, todos estos 3 puntos que acabamos de comentar es prácticamente que los hombres, dice la palabra, que pretendiendo, o sea, poniendo en sus objetivos, ¿no? Ser sabios, ¿qué hacen? Se convierten en necios. Y no es coincidencia que en estos tiempos hay otra porción que está en 2 de Timoteo 3. Hay una porción que está y habla acerca del carácter de los hombres de estos tiempos, ¿no? Y esta semana nos han compartido esta porción, nos han refrescado, porque yo dije, Señor,
Yo quiero que me confirme que esta es la porción que voy a compartir. He estado orando toda esta semana porque no tienen idea cuando uno está con esta responsabilidad de compartir y sobre todo un domingo. Entonces, en esta epístola de Pablo a Timoteo, en la segunda epístola Timoteo 3, versículos 1 y 2, dice, es una porción que habla del carácter de los hombres en los tiempos finales, en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo dice? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos y soberbios. Entonces, esto es nuestra radiografía, la radiografía de los hombres de estos últimos tiempos. Ahora, si todo eso les hablamos, amados hermanos, no es porque que estamos en contra de la riqueza, no. Es porque dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, si dice la palabra que es la raíz de todos los males, es porque es verdad. No es que es una palabra que está de más, es una recomendación, una acotación bien precisa para hacernos recordar que si lo que está en primer lugar en tu vida, eso va a tomar tu corazón. Y eso que toma tu corazón, tú te vas a hacer esclavo de lo que tu sabiduría, tu valentía o tu riqueza puede tomar tu corazón y tú vas a ser esclavo de eso. Y el ser esclavo, tú no tienes idea a lo que te va a conllevar en el futuro. Entonces, pues el profeta Jeremías nos dice y nos declara, ¿no? Alábese, dice, mira, ahora viene la parte final, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Es en esto en lo que tenemos que gloriarnos como cristianos. Dios escogió a lo despreciable y humilde y débil. En 1 Corintios 1, 27, hay una porción que habla acerca de esto, ¿no? Dios escogió a todo lo vil y no menospreciado. ¿Por qué? Para avergonzar a los sabios del mundo. Por eso que es muy difícil encontrar hoy día un cristiano genuino, se puede decir que sea un hombre famoso, que esté manejando los destinos de una nación, o puede estar manejando una empresa gigante en el mundo. No vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque eso es como que va en contra de los intereses de la gente que profesan ser sabios y piensan que ellos no requieren. Porque normalmente los hombres se creen justos, porque no nos vamos a olvidar hoy día que hoy día hay programas políticos que respaldan la responsabilidad social empresarial, ¿no? Donde hablan que las políticas de las empresas con respecto a la sociedad, con respecto al planeta, como dicen hoy día en estos planes de medio ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Que estos programas de responsabilidad social empresarial, en el cual se afanan los hombres ricos, es un programa que está manejado por hombres que tienen doble moral. No necesito comentarles porque todos los días podemos ver esto, lo que pasa en el mundo, y ni qué decir lo que está pasando en nuestro país. Entonces, pero sí podemos decir nosotros que conocemos y entendemos a Dios. Quienes no lo conocen, quienes no han llegado a conocerlo por medio de su Hijo, estarán bajo el juicio de Dios. Y esta es una verdad. Hay una porción, hay un salmista que escribe cuando se le ocurrió ver lo que pasaba a su alrededor, que los hombres cómo se empoderan, cómo crecen, cómo hacen riqueza, cómo tienen victoria, éxito por todos lados. Y él decía, yo que te sirvo, Señor, y tú que eres el dueño del mundo, tú eres dueño de todo y a tus hijos los tienes en escasez. Y el Señor les habla y dice, no te preocupes, porque el fin de ellos es diferente, tú vas a tener otro fin. Es una linda porción que está en el Salmo 73. No quiero extenderme, pero es una porción que le dice al salmista que no te preocupes, que el fin de ellos es esto. ¿Por qué? Porque el hombre que está procurando eso es porque tiene un vacío en su corazón. No hay nada que va a saciar el corazón de ese tipo de hombres, ¿no? Entonces, pero la buena noticia es que las personas, si hoy día usted está escuchando la palabra, es que hombres de todo el mundo pueden ser perdonados si confían en Dios, ¿no? Pueden tomar una actitud diferente si estás escuchando este mensaje de esperanza, porque Dios no es un Dios que te quiere llevar a un juicio, te quiere condenar, porque estos tiempos que estamos viviendo son justamente los tiempos donde Dios nos está llamando a una reflexión para volvernos a Él, decirle, Señor, es verdad,
yo ya no doy más, yo necesito tu dirección, yo quiero que tomes control, porque en vano estoy haciendo lo que hago y no tengo satisfacción en nada. Entonces, Dios que dice, se ha dado a conocer en Jesucristo y en su palabra. Esta es una porción muy preciosa. Está en el libro de Romanos. Vamos a ver el Romanos 1:20. Dice la palabra: lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. ¿Cómo tú conoces a Dios? Tú puedes decir que, pero Dios a mí no me habla, Dios no lo veo por un lado. No es necesario. Dios se manifiesta a través de su creación. Los hombres sabios en su propia prudencia, como los científicos que tenemos hoy día y que pululan por todo el mundo y que están en las mejores universidades, están dándose contra la pared, tratando de buscar el inicio de la creación, buscando de dónde vienen las cosas. Y Dios les dice, mira, ¿cómo no es necesario que siga buscando? Lo mío se manifiesta a través de las cosas visibles, ¿no? De las cosas que yo hice. Entonces, también hay una porción que siempre a mí me gusta compartir, que está en el Salmo 78. Tiene los dos primeros versículos donde el Dios nos dice, escucha, pueblo mío, escucha mi voz, voy a abrir mi boca en proverbios, voy a abrir mi boca en sentencias, en mis mandamientos, en mi palabra, para que ustedes me conozcan. Porque una vez que tú comienzas a conocer al Dios que se ha revelado a través de las cosas naturales, de las cosas visibles, y tú te sumerges en su palabra, tú vas a conocer a ese Dios que como lo conozco yo, porque es un Dios definitivamente que faltaría tiempo para contar sus grandes maravillas, ¿no? Entonces, el versículo 24 dice, Dios se complace en quienes lo entienden y lo conocen. No me quiero, no lo tomen que es una jactancia mía, pero amados hermanos o amigos, esto es verdad. En la medida que tú conoces a Dios, verdaderamente tú puedes jactarte, tú puedes alabarte, porque tú conoces a Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué todas estas cosas se está comentando? Porque los jactanciosos, los vanagloriosos, los orgullosos, los que se alaban a sí mismos, tienen un fin que conduce a su ruina total, ¿no? En la Biblia se nos deja muy claro que todos los jactanciosos están destinados a ir a la ruina. Todos, absolutamente todos. Y quizás el mejor ejemplo de ellos hay una historia bíblica de un rey, de un emperador del imperio babilónico, Nabucodonosor. A través del sueño que Daniel le reveló, Dios le había dado a conocer que su jactancia y crueldad no era aceptable y que si persistía en ello iba a ser humillado. Sin embargo, Nabucodonosor continuó en su actitud arrogante, creyendo que su fuerza y poder le había dado todo lo que tenía hasta que Dios le mostró lo contrario. Y esta es una verdad. Lo estoy diciendo como preámbulo para leer lo que dice la Biblia, para que no digan de repente es una historia que yo me estoy inventando. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, vamos a leer unos 4 versículos para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Ojo, que el rey Nabucodonosor fue el hombre, el rey del imperio babilónico, que sometió al pueblo judío. Cuando Dios puso fin por sus reiteradas misericordias que tenía con ese pueblo, y ese pueblo se rebeló contra Dios, Dios usó a este hombre cruel para terminar el gobierno teocrático en Israel. Y mira lo que dice la historia. Al cabo de 12 meses, ¿no?, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán,
y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado dentro de los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Esta es una porción bíblica que está en el libro de Daniel, capítulo 4, del versículo 29 al 33. Aquel día, aquel hombre soberbio fue humillado y durante 7 años pasó creyéndose un animal del campo, pero Dios fue misericordioso. Mire, por eso que estamos compartiendo esta historia, esto que es verdadero, esto es verídico. Dios tuvo misericordia de ese rey. ¿Por qué? Porque reconoció que estaba mal, ¿no? Dice, Dios fue misericordioso y le devolvió su razón, y Nabucodonosor reconoció que toda la gloria y alabanza debe ser para Dios únicamente. Dice en Daniel 4, del versículo 34 al 37, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, dice, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hemos compartido esta historia, hermanos, amigos, por una razón. Esto se va a volver a repetir. Esto es un anuncio para estos tiempos. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres que están en una actitud donde se están vanagloriando de su sabiduría, se están vanagloriando de su valentía, de su poder y de sus riquezas, van a ser humillados. Y pronto lo vamos a ver. Así como Dios ha mostrado su misericordia con este rey cruel, Dios podría haber dicho, yo no voy a tener misericordia de este hombre, porque este hombre sometió a mis hijos, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero esos descendientes, los judíos, fueron sometidos por ese rey porque Dios lo permitió. Y eso es lo que Dios va a hacer en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el hombre ya ha llegado a su máxima expresión. Están llegando a niveles insostenibles de soberbia y creen hoy día en estos tiempos inclusive de tener intenciones de tomar poder del mundo entero y someter a todo el mundo. ¿Se dan cuenta de los tiempos que estamos viviendo hoy día? Son tiempos donde el hombre, al amparo de su avance científico, tecnológico, creando todo lo que está a su alcance, quieren usar como instrumentos para someter a toda la tierra. Esta calamidad que estamos viviendo son producto de esta jactancia, de esta arrogancia de un grupo de poder que están levantándose. ¿Para qué? Para hacer un ejercicio de sometimiento. Y miran, pues hemos leído esta porción bíblica. Entonces, de lo único de lo que el hombre podría enorgullecerse es, como dice la parte final de este compartir, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo en lo que se debe sentir orgulloso del ser humano, en lo que podría ser alarde, por así decirlo, es en entender y conocer al Señor. El hombre necesita entender que el único ser soberano es Dios y que nosotros somos seres finitos, que hemos recibido de su bondad todo lo que tenemos. Él es Dios que hace misericordia, juicio y justicia. Esto debe ser comprendido por el hombre. Finalmente,
Acá tenemos una porción. El apóstol Pablo también fue inspirado a escribir sobre ese tema en la segunda carta a los Corintios. Y en ella aprendemos que Dios alaba, es decir, elogia al que se gloría en él. Dice la porción en 2 Corintios 10, 17 al 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. El verdadero conocimiento del Señor trae el temor a Jehová y una vida humillada a su presencia, que reconoce que todo lo que es y tiene es consecuencia de su misericordia y bondad. Ahora bien, el primer paso, si hoy día usted está viendo esta prédica, está escuchando, está atento, usted tiene que dar un primer paso para conocer a Dios, es rendirse a los pies de Cristo. La mejor señal de humildad y de sometimiento a Dios es rendirse. ¿Cómo? Probablemente podemos arrodillarnos, pero eso puede ser simbólico. Lo más importante es decirle: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero tenerte en mi corazón. Y eso lo puede hacer hoy día usted, donde está, ¿no? Entonces, en el completo arrepentimiento y ser restaurado de nuestra antigua manera de vivir, solo allí comenzaremos una vida en completa obediencia y dependencia de Cristo. Amados hermanos, ahora que estamos hablando de sabiduría, de valentía, de poder y de riqueza, yo no quiero terminar este compartir sin mencionar al hombre más sabio que tuvo la humanidad. Fue el rey Salomón. El rey Salomón, de muy joven, fue convocado para que reine Israel. El país, el reino más poderoso en esos tiempos. Dios eligió a David como el rey que estableció su reino en Jerusalén, y cuando ya el rey David estuvo viejo, Dios le mostró que tenía que pasarle la soberanía para el gobierno de Israel a su hijo Salomón. Y este jovencito, de 15 o 17 años, cuando fue desafiado a gobernar su reino, un país tan grande, una nación tan grande, le dijo a Dios que él no sabía ni entrar ni salir. Por cuanto eso manifestó con sus labios, porque salía de lo más profundo de su corazón, a Dios le agradó que él pidiese sabiduría para empezar a gobernar. Y cuando eso le agradó a Dios, no solamente Dios le agradó darle sabiduría, sino le dio mucho conocimiento, inteligencia. No hubo otro hombre. Podríamos extendernos para hablar de la historia de Salomón. Pero no solamente le dio sabiduría, poder, porque muy pocos reyes en Israel han gobernado más de 40 años en paz. Este rey gobernó 40 años en paz. Pero después se desvió, porque en el corazón del hombre está. ¿Pero qué escribió al final? Habiendo tenido riquezas, las toneladas de oro que recibía por año de todos sus reinos que estaban como súbditos del reino de Israel, era una cantidad impresionante si lo llegáramos a comparar en estos tiempos. Pero este hombre también falló. ¿Por qué? Porque el hombre falla. Pero ya de viejo. Por eso le digo ahora, si usted es joven, si es un hombre que tiene una edad todavía, que tiene una oportunidad de poder extenderse unos años más, no espera ser viejo, sino hoy día usted tiene la oportunidad para reconocer. Salomón estuvo viejo y antes de morir, él escribió un libro que está en Eclesiastés. En el capítulo 12 dijo él que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, hermanos, amigos, hoy los invito. Si usted está ahí
y siente que Dios le hablaba a su corazón, usted tiene una oportunidad de poder postrarse delante de Dios y decirle: Señor, no quiero más vivir bajo mi propia prudencia, no quiero más vivir con esa sabiduría terrenal, natural. Yo quiero dar un paso de hoy en adelante con una sabiduría que viene de parte de ti. Y Dios puede escuchar tu clamor, tu oración, y te puede conceder ese deseo si tú lo haces de todo corazón. Así que ahora, para finalizar, los voy a invitar a que entonen este cántico. Es un cántico precioso que hemos preparado con mucho amor para ustedes, pero si Dios a través de ese cántico toca su corazón, usted hoy día puede pasar a tener una victoria gigante en su vida. Es que hoy día se puede convertir en un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el cántico: yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti, y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname. Ya no tengo excusas. Perdóname. No hay otro a quien culpar. Yo vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazados para dedicarme a mí, y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. ¿Usted dónde está? Canta. Nosotros oraremos por usted. Que Dios los bendiga. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo
estoy